Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas. Yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Y hoy vamos a hablar del tercer capítulo de la serie de 30 monedas, la serie de HBO realizada por Alex de la Iglesia y que estuve reseñando a lo tonto así capítulo a capítulo. Parece que sí, que al final voy a hacer una reseña de cada uno de los capítulos. Es de todos, bueno, llevamos 3 capítulos, pero de momento es el capítulo de toda la serie que más me ha gustado. Así que hagamos un pequeño resumen, ¿vale? Nos encontramos en un pequeño pueblo de Segovia que se llama Pedraza. En este pueblo hay un cura, el cura Vergara, que es un antiguo exorcista del Vaticano, y alrededor de él, y precisamente por estar en este pueblo, pues en el lugar empiezan a aparecer un montón de cosas sobrenaturales, terroríficas, ¿ok? Este padre, el padre Vergara, está traumatizado por un hecho del pasado, y es que mientras fue exorcista, pues murió un chaval en Italia, creo que el chaval se llamaba Giacomo, y durante el exorcismo, encima de su cuerpo, directamente desde la piel, extrajo una moneda antigua que, según parece, es una de las monedas de las 30 por las que Judas traicionó a Jesucristo. Esas monedas las quiere una especie de sociedad secreta de la que empezamos a saber un poco más de cosas. Pero bueno, quienes están intentando resolver todo este guirigay, por llamarlo de alguna forma, son la veterinaria del pueblo, que se llama Elena, y Paco, que es el sufrido alcalde de esta localidad. En este episodio, como digo, pues tenemos un capítulo más de este relato terrorífico alrededor de un espejo situado en una antigua vivienda, y ese espejo refleja, digamos, una especie de universo paralelo donde en una mesa en la que no hay nada, pues en el reflejo del espejo se ve un libro. Ese libro es el Evangelio de Judas. ¿Cómo? ¿Cómo el Evangelio de Judas? Ahora hablamos de eso. Bueno, como digo, es el episodio que más me ha gustado porque si de los 2 anteriores os había dicho que había cosas mucho más terroríficas de lo que yo me pensaba, pues en este ya, vamos, van siguiente, next level. Ese momento en el que el reflejo oscuro, malvado, llamadlo como queréis, del padre Vergara, el reflejo del espejo, consigue atravesar el espejo, secuestrar al auténtico padre Vergara y tomar su lugar, o sea, es que es, vamos, estaba yo gozándomelo aquí porque lo vi anoche, bien entrada la noche el capítulo, y es que, o sea, me lo estaba gozando. No sé si os pasa a vosotros cuando estás viendo algo de terror, ¿no? Que estás sufriendo, pero a la vez te estás emocionando de sufrir, ¿no? Somos así de tontos el ser humano. Y el padre Vergara, al final, lo vemos que está siendo también el objeto, parece ser que de una especie de sacrificio, un ritual, no llega a concretarse, afortunadamente, pero de esta sociedad secreta que son los malos oficiales de la serie, a los que ya, de momento, les ponemos nombre. Ya les habíamos visto fugazmente, es decir, les habíamos puesto rostro en el episodio anterior, pues en este ya sabemos que se llaman los cainitas. Vamos a hablar de todo esto, ¿ok? Porque como siempre voy a aprovechar esta reseña para hablar un poco más de lo que hay detrás de la ficción. Entonces, antes os hablaba del Evangelio de Judas. ¿Realmente existe este Evangelio? La respuesta es sí. Sí, hay un Evangelio de Judas. Un poco de historia para los que no seáis neófitos en el tema. Sabéis que existe un libro que es el más vendido, no necesariamente el más leído, pero un libro que es el más vendido de la historia, que es la Biblia. Esa Biblia se compone, por lo menos lo que es el Nuevo Testamento, de evangelios, que son la historia de Jesús contada por sus apóstoles. En concreto, el Nuevo Testamento se compone de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si no me equivoco, que son 4. Los apóstoles de Jesús eran 12. O sea, ¿qué hicieron los otros 8? ¿No sabían escribir? Pues sí, sabían escribir y supuestamente, porque la realidad es que nadie sabe con precisión, se cree que no, o sea, que no lo escribieron ellos, pero que sí, que existen los evangelios de todos los apóstoles, incluso de gente que no eran apóstoles oficiales de Jesucristo. Por ejemplo, estaba el Evangelio según María Magdalena. ¿Qué es lo que pasó con estos evangelios? ¿Por qué no los conocemos? Bueno, porque al principio de la religión, al principio del catolicismo, todos estos evangelios estaban por ahí pululando, ¿no? Y entonces había gente que los tomaba por ciertos y otros que no. Esta es la auténtica palabra de Dios. No, ¿qué dices? Eso es falso. Esta es la auténtica palabra de Dios. Y existía, voy a utilizar de nuevo la palabra, este guirigay acerca de lo que realmente era la historia oficial de Jesucristo. Entonces se pusieron de acuerdo, hicieron lo que se llamó el Concilio de Trento, una reunión para discernir
qué evangelios se incluían en la versión final de la Biblia. Ya estaréis pensando, pero bueno, la historia era la misma, no habría muchas diferencias entre el texto de uno y la versión del otro. Bueno, pues en concreto, en el Concilio de Trento se decidieron pequeños matices como por ejemplo en algunos textos se decía que Jesucristo no resucitó. Jesucristo fue crucificado, murió y fue enterrado. Punto y final. Era un ser humano como todos nosotros, normal y corriente. La resurrección, que se mencionaba en otros textos, en estos evangelios de los apóstoles que he mencionado anteriormente, es lo que realmente convertía a Jesucristo en el Hijo de Dios. Pues estos pequeños matices son los que se decidieron en el Concilio de Trento y obviamente se descartaron, se consideraron apócrifos todos los demás, incluyendo el Evangelio de Judas, que como os digo, sí existió. O sea, hay textos, se menciona en textos antiguos que existía este Evangelio y se encontró una copia. Ojo, ojo, porque esto ya es apasionante. Por cierto que toda esta historia que os acabo de contar del Concilio de Trento, que es un hecho real, sucedió de verdad, fue la base argumental, o una de las bases argumentales por lo menos, que tomó el escritor Dan Brown para su famoso El Código Da Vinci, que posteriormente se convirtió en una conocidísima película protagonizada por Tom Hanks. Y el Evangelio de María Magdalena es el que se menciona más en el Código Da Vinci, como sabéis, y por no hacer spoilers, es parte fundamental de la trama. Bien, pues existe un documental de National Geographic que está en YouTube, y os recomiendo que lo veáis si en caso de que os guste esta parte de la historia. Y en este documental se nos dice que en el año 1978, hace relativamente poco, en una cueva en Egipto, se encontró un antiguo texto rodeado de huesos. Pues ese texto es la única copia que queda del Evangelio de Judas. ¿Y por qué es importante este Evangelio? Porque en ese Evangelio, según Judas, se nos cuenta que Judas Iscariote no fue el traidor que nos vendieron el resto de apóstoles de Jesucristo, sino que en realidad fue el apóstol, el discípulo más querido por Jesucristo y de hecho a quien le encargó, es decir, Jesucristo le pidió a Judas que le vendiera a los romanos, porque la traición y la crucifixión formaba parte del plan maestro de Dios para demostrar que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿What the fuck? Sí, así de apasionante. Es decir, que Judas no fue ese traidor, ese antihéroe que se nos había dicho, y de hecho fijaros que está prohibido, o sea, no hay nadie que se llame Judas. O sea, hay gente que se llama Jesús, que se llama Mateos, Marcos, Lucas, Juan, Tomás. Todos los apóstoles, ¿no? A día de hoy, pues sus nombres se siguen utilizando. No existe, o sea, no conoceréis a nadie que se llame Judas. Y de hecho está prohibido. En Alemania, por ejemplo, está prohibido bautizar a alguien con el nombre de Judas. O sea, es que es muy fuerte. En fin, y me parece apasionante. Y tenía que hablar también de los caínitas. Quería hablar de muchísimas cosas, pero bueno, seguiré hablando, como voy a seguir reseñando esta serie, parece, capítulo a capítulo, pues seguiremos hablando en próximos vídeos. Los caínitas también existieron de verdad y efectivamente también tomaban como base de su religión, entre otros textos, pues el Evangelio de Judas. De hecho, los caínitas, que es una rama, era una secta, ¿vale? Todas las religiones son sectas, pero esta más, era una rama dentro de la religión cristiana, donde estaba fragmentada, como os comentaba, el culto al catolicismo. Bueno, pues una de estas ramas eran los caínitas, que le debían su nombre porque veneraban a Caín. ¿Sabéis la historia de los dos hermanos, de Caín y Abel? Caín, que siempre era el malo, ¿no? Los hijos de Caín. Pues los caínitas veneraban a Caín y a todos los que de alguna forma se consideraran hostiles a Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque sí, porque ellos eran así. No era una rama, no era una secta que tuviera muchos fieles y por eso mismo, pues precisamente se extinguieron y por eso solamente ha permanecido una copia a día de hoy del Evangelio de Judas, pero existieron. Así que me parece fascinante que sean los malos de la serie de 30 monedas. Ficción de la que seguiré hablando en otros vídeos, pero pues tendrá que ser la semana que viene porque el vídeo del día de hoy ya ha terminado. Eso sí, si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer, dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte todas esas cosas que decimos los youtubers y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal del que hoy me despido con un fanático. Saludos amigos, chao.